Romanos capítulo 8, verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Le he puesto a esta enseñanza etapas de crecimiento. Cuando hablamos de etapas, estamos hablando de escalofonar, es decir, de niveles. Estamos hablando de llegar un poco más allá, más alto, pero todo debe ser de una manera ordenada y de una manera muy útil para que no se pierda el orden y la trascendencia de las cosas. Dice que hay un anhelo y el anhelo viene de la creación, viene de lo que Dios hizo, y Dios quiere que los hijos de Dios se levanten. No solamente Dios quiere, sino dice que la creación está anhelando que los hijos de Dios se levanten. A mí me llama mucho la atención que cuando Dios creó el huerto del Edén, lo hizo todo perfecto, lo hizo todo bueno, lo hizo todo agradable, pero no fue cumplido hasta que hubo la elaboración, digámoslo así, el diseño del hombre. Hasta que el hombre, Dios no lo creó, el anhelo de la creación era esperar a alguien que gobernase, era esperar a alguien que diera un orden a ese lugar. Y sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran los responsables de ¿qué? De cuidar, de administrar. Ellos eran los responsables de velar de lo que Dios había creado. Y yo creo que usted y yo fuimos llamados a levantarnos y cuidar de lo que Dios ha creado aquí en la tierra, que es la iglesia la que debe gobernar, que es la iglesia la que debe hacer que todo esto se haga de una manera transitoria, por etapas. Entonces, hay tres etapas, iglesia, que usted y yo debemos pasar en Cristo Jesús. Y una depende de la otra. Una depende de la otra. La primera etapa es la etapa de ser hijos. Por eso dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La primera etapa no es ser cristiano. Y la primera etapa no es llegar a la iglesia. No, la primera etapa es llegar a ser hijos de Dios. ¿Aló? Y usted es hijo cuando cree en Jesucristo. Se nos ha enseñado que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, que no es de voluntad de carne y de sangre, sino de Él. Entonces es cuando usted confiesa a Jesucristo, usted se hace parte del reino de los cielos. Y la primera etapa es la etapa de hijo. ¿Cuántos se quieren manifestar como hijos? Diga obediencia. El hijo atribuye muchas cosas hermosas. El hijo atribuye muchas cosas que un padre anhela ver en él. Atributa su carácter, atributa sus rasgos, porque todo hijo sale igual a sus padres, ¿cierto? Hasta en su caminado, hasta en su forma de hablar, usted puede decir, habla igualitico al papá o a la mamá. Usted y yo heredamos situaciones, rasgos, comportamientos de nuestros padres. Pero hay algo que nos cuesta en esa etapa de hijos, y es la obediencia. La obediencia. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, dice que Dios no ama los sacrificios sin obediencia. Sacrificios sin obediencia. Yo quiero ser muy respetuoso, pero qué triste es que vivamos de costumbres. Y Colombia está llena de costumbres. Costumbres
que la realidad la gente hace muchas cosas como sacrificios, pero no hay obediencia. Por ejemplo, la Semana Mayor es una semana donde la gente congrega, donde la gente va al templo, donde la gente no dice groserías. Qué bueno que todo el año fuera así. ¿Por qué la gente debe que esperar una semana para portarse bien? Para no tomar, ahí no hay cantinas, ahí sí hay orden, ¿cierto? Y la gente va a un cerro y camina, no paga hasta transporte, hasta es muy ecológico y todo, ¿no? ¿Ah? Visitan las iglesias, hasta visitan iglesias, 7 iglesias en un día, gloria a Dios. ¿Cuánto hacemos nosotros eso? Visitar 7 iglesias, 7 predicaciones, eso es impresionante, ¿no? Y ellos hacen todo eso. Este año hablaba con mi tía y mi tía decía, uy, no aguanto los pies, tantos kilómetros la gente camina. Pero la gente está esperando que llegue el fin de semana. Y se acabó. Y la pregunta es, si usted lee 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que Dios no le agradan los sacrificios sin la obediencia. ¿Para qué portarnos bien una semana si todo el resto del año me voy a portar mal? Eso es como que el hijo suyo se porte, digámoslo, en una semana bien, y todo lo que hizo en una semana lo desbarata en un solo día. Usted le da juguete, ¿cierto? Pero qué bueno es que su hijo siempre se porte bien. Amén. Siempre se porte bien. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 20, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en algunas cosas. Bueno, en mi Biblia dice en todo, es que leí mal. Porque esto agrada ¿a quién? ¿Al papá? Porque esto agrada al Señor. Uno cuando estaba pequeño, hace poquito, mi papá me decía, Anderson, hay que hacer esto, ¿a qué lugar? Y yo decía, papá, ¿y por qué no me envía a este lugar? Y papá decía, es que allá es más económico. Y yo decía, pero papá, me va a hacer caminar 3 cuadras más por algo muy mínimo de diferencia. Uy, papá sí molesta. Mi papá sí cansón. ¿Por qué papá allá? Y usted iba y hacía el mandado y regresaba. La cuestión es que usted cuando obedecía así, usted pensaba que estaba agradando ¿a quién? A su papá, ¿cierto? Pero acá no dice esto. Aquí dice que cuando usted obedece a sus padres, le está obedeciendo es al Señor. Amén. Porque las autoridades fueron puestas por Él y los padres fueron puestos por Dios. Es por eso que cuando usted obedece, está obedeciendo es a Él. Amén. Entonces no es, ay, es que mi papá sí molesta, es que mi papá sí es cansón, es que pasa esto, es que pasa lo siguiente, es que la gente piensa que le estamos obedeciendo a las personas físicas, pero no entendemos que estamos obedeciendo a Dios que pone las autoridades. ¿Cierto? Entonces dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Entonces, si tienen sus padres vivos, aquellos que tienen sus padres vivos, hágalo. Y si no tiene sus papás vivos, pues se tiene un padre en el cielo. Y Él quiere que lo obedezca en todo también. Amén. Sea de la una o de la otra, haga caso. Haga caso. Porque yo creo que eso es algo que los padres luchan cada día. Que los hijos hagan caso. ¿Cierto? Entonces, si queremos aprender a ser buenos padres, primero debemos que aprender a ser buenos hijos. Bueno, Efesios capítulo 6, verso 2, por favor. Efesios capítulo 6, verso 2. Dice, Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya como iglesia, bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Hace poco mostraron los resultados en Colombia del censo nacional que se hizo. Eso lo pasaron creo que en los medios nacionales y la estadística, muchas estadísticas dieron, pero quiero solamente tomar uno de aquellos que ellos la hablaron. Y la estadística que me llamó la atención es que hoy en día en Colombia hay gente adulta más que jóvenes. Esa es la estadística que dio el DANE, que hay más gente adulta que joven. Entonces los expertos en el tema decían, ¿será que Colombia se está envejeciendo? Porque no hay jóvenes. Es decir, hay niños sí hay, pero no hay jóvenes. Y aquí se cumple esta palabra, para que seas de larga vida sobre la tierra. Hoy los jóvenes no están honrando a sus padres. Y el no honrar a los padres, eso emana que usted corta su vida. ¿Cierto? ¿Cómo no honrar a vuestros padres cuando usted no hace caso, cuando usted es grosero? Cuando usted hace todo lo contrario que su padre dice. Entonces decía el encuestador, es preocupante que los jóvenes no estén llegando a la edad adulta, están muriendo en el camino. Y hoy en día las personas que más fallecen son los jóvenes por la desobediencia. No alcanzan ni a sacar la cédula. Anteriormente, ustedes son de esa generación, ustedes nos pueden enseñar que anteriormente había un respeto con la autoridad, hasta con los tíos, hasta con los tíos, también tenía que uno decirle como un papá, ¿sí? Hasta los hermanos, perdón, a los hermanos mayores, esa es. A los hermanos mayores usted le pedía la bendición, ahora no. Andrés nunca me pide la bendición a mí. Pero ¿qué quiero decirle? Que anteriormente había un respeto, ¿eh? Un respeto hacia los profesores también, hacia las autoridades, sí, váyase. Y ellos decidían sobre uno también. Pero hoy al niño no se le puede corregir, no se le puede decir nada, ¿cierto? Sí. Entonces, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Usted por matar no se mete en problemas, pero cumple un mandamiento y no pasa nada. Usted por no decir mentiras, pues su mandamiento, no blasfemar, no se mete en problemas, pero no se gana nada. Pero usted cuando honra a sus padres, sí hay promesas. Amén. Y las promesas, ¿a cuánto le gustan las promesas? Las promesas son un juramento. Y mire que el que juramentó aquí no fue el apóstol Pablo, que el que juramentó aquí fue Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿será que lo que Dios dice es mentira? Es verdad. Josué capítulo 21, versículo 45, dice que todas las promesas se cumplieron en Dios. Josué capítulo 21, verso 45, dice que todas las buenas promesas de Dios se cumplieron todas a su tiempo. Mis queridos hermanos, hoy debemos obedecer a este libro hermoso, porque todo lo que dice ellos de nosotros se va a cumplir. Y no solamente se va a cumplir, sino que cuando tú honras la autoridad, cuando tú honras a tu padre, te va a ir bien. ¿A cuánto le gusta que le vaya bien? Yo quiero que todos quieren iniciar un proyecto, iniciar un trabajo. Todos queremos que nos vaya bien. Nadie quiere que le vaya mal. Y para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero yo no estoy hablando de una vida de enfermedad, porque hay gente que vive hasta los 90, pero vive más allí que acá.
una vida de buena salud. Buena salud. Una vida donde tú puedas gustar de tu familia, de tus nietos, de tus familiares. Una buena vejez. Eso es el resultado de servir y honrar a Dios, a vuestras autoridades, a vuestros padres. ¿Listo? Esa es la primera etapa y todo tiene que ver con la obediencia. Ahora vamos a la siguiente etapa y esta etapa está muy relacionada con la etapa de hijos y es la etapa de siervos. Y cuando yo hablo de siervos, hay otro sinónimo a siervo y la palabra es esclavo. Un siervo es aquel que colabora, es aquel que hace los oficios, es aquel que hace que todo funcione de una manera mejor. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 5. Y cuando yo hablo del siervo, voy a hablar de la actitud. Actitud con C, no con P. Actitud. Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. La siguiente etapa es la etapa donde los hijos se van a convertir en siervos. Amén. ¿Me dejaron solo? Es la etapa donde nosotros nos convertimos en siervos. Mire, hay hijos que han hecho a los siervos a sus papás, porque los papás han permitido eso. Porque el que debe ayudar en la casa, el que debe hacer que las cosas funcionen de una manera ordenada, coherente, son los hijos, no son los padres. Pero hoy los padres le dicen a sus hijos, no barra, no trapea, porque es que yo no quiero que usted sufra lo que yo sufrí. ¿Sí? Entonces, no lava la loza. Yo he visto hijos que deben contratar una muchacha de servicio y son unos grandotes y no son capaces ni siquiera de cocinar, no son capaces ni siquiera de lavar su ropa interior. ¿Ah? Y para el colmo, cuando se está haciendo aseo, no quieren ni levantar los pies. Tienen que ayudarle a levantar los pies al niño porque de pronto se parte. ¿Cierto? Y los hijos, cuando no pasan a la etapa de siervos, van a ser inútiles en esta sociedad. Porque van a ser personas que van a ver la necesidad afuera y no son capaces de ayudar. Puede ver que alguien se cae y en vez de ayudarle, lo que hacen, ¿qué hacen? Tomarle fotos. Burlarse de esas personas. Y eso es lo que está pasando con esta generación. Una generación que se la pasa en el celular y no hace nada. Y la mamá matándose el lomo, buscando la comida, haciendo lo que tiene que hacer. Y los hijos no sé. Póngase a pensar esos muchachos cuando salgan del colegio, de la universidad. La vida la ardura. Porque no aprenden a servir. Y qué bueno es cuando usted llega a un lugar y usted sirve. Usted dice en qué le colaboro, acá hay un plato, venga se lo lavo, muchas gracias. Usted le agrada una persona de esas. Pero usted va a invitar a una persona que no colabora, que no ayuda. Usted no le dan ganas de invitarle. Y la siguiente etapa es la etapa de siervos, iglesia. Y es la etapa donde nosotros muchas veces nos quedamos. Hay mucha gente que llega a la iglesia como hijos, pero se queda como hijos. No pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de servicio. ¿Cuántos quieren servir? Y hay 3 cosas para servir a Dios. Dios pide 3 cosas según Efesios capítulo 6 del versículo 5 hasta el versículo 8. La primera, diga temor y temblor. Yo resumo esta palabra temor y temblor con conocerle, conocerlo. Si usted conoce a su amo, usted le debe dar temor y temblor. Yo tengo una mascota, ella se llama Kanda, y ella sabe quién es su amo, ella sabe, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que sé? Para la redundancia.
Porque respeta. El temor es respeto. Y hoy la gente ha perdido el respeto a Dios. Si ha perdido el respeto a las autoridades, le dice a su papá, ¿qué cucho? No le dice bendición, sino opción. ¿Ah? ¿Sí o no? Mire, y antes la bendición, mire, usted dice, ay, la bendición, pero mire, no sabemos de dónde proviene la bendición. Esaú se quedó llorando toda su vida porque menospreció la bendición de su papá. La bendición de un padre es muy importante. Yo le digo a las mamás, bendiga a tus hijos porque la bendición tuya tiene trascendencia en Dios. Es la bendición de los padres. Lo que declara el padre, el hijo lo vivirá. Pero qué triste que los padres dicen, si mi hijo sí es bruto, mi hijo sí es cabezón, acá no sirve para nada, mi hijo es un fracasado. Yo he escuchado padres hablar así. ¿Esa es la bendición que tú le estás declarando a tus hijos? Porque lo que tú digas para los hijos, eso será. Porque tú eres aquel como sacerdote que influye en la vida de él. Entonces la bendición es muy importante y yo tengo respeto a la bendición de los padres. Vaya que un padre lo maldiga a uno y verá. Entonces eso es muy delicado. Pero los hijos no le dan importancia a las bendiciones de sus padres. Ya no les importa. Pero usted y yo sí debemos darle importancia a la bendición de nuestro Padre, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces el temor es el respeto. Usted debe respetar a sus autoridades. Y la otra palabra, y temblor. Temblor cuando se equivoque. Porque si usted conoce y respeta a sus autoridades y usted se equivoca, a usted le deben temblar las piernas. Y yo lo digo por mi mascota. Porque cuando ella se equivoca, a pesar que yo no haya visto el daño que haya hecho, yo la veo y le digo, hola Canda, ¿cómo están? Yo veo que ya agacha la cabeza y comienza a temblar. Yo sé que hizo algo, porque me conoce. Y tiembla, y tiembla. Hoy la gente hace y deshace y no tiembla. ¿Usted piensa que no le estamos sirviendo, piensa que le estamos sirviendo a un matacho o qué? Nuestro Dios tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha, tiene manos y toca. Él es real, Él no es de juguete y Él es serio. Y eso a nosotros nos debe dar temblor si fallamos. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Y la primera cosa para que usted le sirva a Dios es que usted debe conocerlo. Porque si usted no conoce a su amo, ¿cómo lo va a agradar? Eso es sencillo. Porque si usted no conoce a su Dios, ¿cómo lo va a agradar? Un día, una ocasión, David deseaba llevar el arca, deseaba llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Él lo deseaba, pero hizo las cosas incorrectamente. Los sacerdotes deberían llevar el arca y él no colocó sacerdotes, él colocó unos carros, es decir, unos bueyes. Y dice la palabra que el arca se volteó y que alguien metió su mano y cayó muerto. Y alguien dirá, ¿y por qué cayó muerto? Porque no conocía a quien le estaba sirviendo. Usted y yo debemos conocer a quién estamos sirviendo. Y eso yo lo veo, si yo lo veo, ¿cuánto no más Dios? Con temor y temblor. Tiemble las piernas cuando piensa hacer el mal. Tiemble las piernas. Es como usted que esté trabajando en una empresa. Mire, otra noticia. Hoy muchas noticias. Agarraron en estos días al fiscal anticorrupción. Fiscal anticorrupción de Colombia. ¿El qué hace? Pues él estudia a las personas que son corruptas. Y él era corrupto también. Eso pasó, ¿cierto? Y lo chuzaron su teléfono. Y él se reía y dice, póngase a pensar que me invitaron a los Estados Unidos para dar una charla anticorrupción, y él se reía. Y él se reía y decía,
Digo, ellos me tienen mucha confianza. Mire, no tiemblan. Ya agarraron eso como un jueguito. Usted puede hacer eso a la gente que es carne y sangre, pero mire, todo lo que se haga bajo las tinieblas saldrá al sol un día. Todo lo que se haga en las tinieblas saldrá al sol. Ahora, si Él lo hizo para el hombre, ahora cuánto usted y yo que no podemos escondernos de Dios. Pero yo quiero decirle algo a ustedes. Todo lo que se haga en la oscuridad va a salir a la luz. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Amén. Sale porque sale. Mire, el fiscal anticorrupción, él que iba a pensar que lo estaban investigando a él porque él es el quien se encarga de investigar a todos. ¿Ah? Porque él piensa que el único que imparte justicia es él y no sabe que hay uno que imparte justicia que se llama Dios. Amén. Entonces, nosotros realmente debemos temblar y temblar por Dios, porque lo conocemos. Y Él se merece mucho respeto. Amén. Entonces, que no nos pase como los hijos de Elí, como esas noticias, que la gente paga las consecuencias porque no conoce a su Dios. Ay, Señor, que el Señor nos ayude. Y si lo conoce, se burlan de Él, que es peor. Versículo 6, Efesios capítulo 6, versículo 6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de ¿quién? De Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Diga, sin apariencias. Es no sirviendo al ojo. Mire, hay ciertas personas que cuando va a la iglesia, cuando está al frente al pastor, ayudan y hacen. O digámosle el momento más coloquial, en las empresas. Está el patrón y eso colaboran, eso hacen, pero apenas se va el patrón, apenas la casa queda sola, ¿ah? Comienzan a hacer ¿qué? Fiesta, ¿cierto? No trabajan. Dice, el patrón no está, yo hago lo que quiero. Y aquí la palabra me enseña que nosotros no podemos servir para que la gente nos vea, iglesia. Usted no está aquí para mostrarme lo que usted hace, no, usted aquí le está sirviendo es a Cristo. Y eso es importante, porque a veces perdemos la óptica y queremos mostrarle a los hombres lo que estamos haciendo nosotros. Y no es así. Usted y yo le estamos sirviendo es a Cristo, y Cristo lo ve todo. Dios lo ve todo. Entonces no necesitamos aparentar nada. Hay un siervo llamado Eliseo, o un profeta llamado Eliseo, que tenía un siervo llamado Jesse. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 5. Usted lo puede leer detenidamente más en su casa. Y este siervo dice que estuvo al frente cuando Naamán le estaba entregando los regalos, le estaba entregando los obsequios a Eliseo, pero Eliseo no tomó nada. ¿Por qué? Naamán, que era un general del ejército, le estaba pagando el favor que había recibido. ¿Quién era Naamán? Era un hombre que tenía lepra. Y antiguamente la lepra era algo complicado para quitar. Pero ese hombre fue al profeta Eliseo y Eliseo le dijo, vete al río Jordán y húndate 7 veces allí y serás limpio. Esa fue la fórmula que le mandó, que Dios le dijo. Y ese hombre fue y 7 veces se sumergió en ese río, y cuando salió dice que su piel era como piel de niño, puro colágeno. ¿Ah? Y en ese momento ese hombre se acerca a Eliseo y le dice, gracias por este regalo, ¿cuánto le debo? Acá tengo tesoros, acá tengo esto, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto vale este milagro? Y Eliseo, le dijo, tranquilo, dale gracias a Dios, a mí no me debes nada, a mí no me debes nada. Entonces el siervo estaba ahí escuchando y el siervo dijo, ¿cómo es posible que mi amo aborrezca todas estas bendiciones? ¿Cómo es posible? Se está perdiendo esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasó en ese instante? Dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo al siervo, ve y lleva a Naamán hasta la puerta y despídalo. Listo. Fue, lo llevó y Naamán
se fue para su casa. Pero cuando Naamán iba hacia su casa, dice que el siervo, sin darse cuenta Eliseo, salió corriendo. Y lo alcanzó y le dijo, mira, mi amo me ha enviado. Eliseo no lo había enviado. Y le dijo, dame unas prendas de ropa y dame algo de lo que le había dado, porque realmente mi amo se retrató y sí lo necesita. Y Naamán dijo, claro, con supuesto, porque lo había visto con Eliseo. Tome la ropa, tome esto. Y ese hombre tomó todo y fue a su casa y escondió todo bajo la cama, digámoslo así. Dice que lo escondió, digamos que lo escondió bajo la cama. Lo metió bajo la cama ahí. ¿Ah? Y cuando lo metió bajo la cama, él llegó normalito. De pronto bajó la taza del inodoro. Se lavó las manos haciendo la musa que iba para el baño. Y llegó donde el profeta y le dijo, ¿cómo le fue? Digo, ¿sí lo despidió? Sí, yo lo despedí. ¿Dónde estaba Jesse? Digo, no, estaba en el baño. Versión Anderson. Entonces estaba en el baño, no, estaba en otro lugar haciendo algo. Y el profeta lo queda mirando y dice, ¿no estaba yo en tu corazón cuando tú estabas haciendo lo que no te mandé a hacer? Por tanto, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a tu generación por siempre. Y dice que automáticamente quedó leproso. Dios le dijo, no lo toques. Y él lo tocó. ¿Qué quiero enseñarle? Nosotros no podemos servir al ojo. El siervo Jesse dijo, a mí nadie me está viendo, yo lo voy a hacer. Y no entiende que Dios ve todo. Y Dios le dijo todo a Eliseo. Amén. Entonces, este hombre vivió leproso toda su vida porque él pensaba que nadie lo estaba viendo, porque le estaba sirviendo al ojo. Y así no debe ser, iglesia. ¿Listo? La tercera cosa de un siervo referente a su actitud, vamos al versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Diga, buena manera, buena voluntad. ¿Usted alguna vez ha mandado a sus hijos, por favor, Benito, Pepito, ve a la tienda y me trae eso? Toyo, ¿y por qué no manda Andrés? ¿Por qué no manda? Bueno, eso éramos nosotros, éramos 4, todos en la casa de la Imada. ¿Y por qué no manda Giri? ¿Y por qué no manda Glais? ¿Por qué a mí? Porque usted quiere. No, todo yo. Y iba usted pegándole a las piedras. Y de tanto pegando las piedras se pega en el dedo. Y ¡ay! ¿Por qué me pegué? Y usted terminaba haciendo el favor y tome. No era, usted trajo cimarrón y era cilantro. ¡Ay! Tengo que devolverme. Sí, se devuelve. ¡No! Y iba a devolverse. Ahora sí. Tome cilantro. ¿Sabe? Usted hacía las cosas de mala manera. Y cuando alguien hace algo de mala manera, siempre lo termina haciendo mal. Entonces, ¿qué quiero decirle? Dice, de buena voluntad. Todas las cosas que usted debe hacer para Dios, tiene que hacerlo contento, alegre, feliz. ¿Va a la tienda? Claro, sí señor. ¿Qué se le ofrece? ¡Wow! A mí me cuesta a veces. Quiero dar un paréntesis porque es que mi esposa, lo digo por mi esposa, porque mi esposa me manda con una lista y yo le digo, anote todo. Aproveche que estoy en promoción. Yo voy a la tienda, pero yo no regreso más, anote todo. Sí, yo tengo todo anotadito, vaya. Y yo voy como este niño juicioso, muestro el papelito. Y cuando regreso, dice, ay, se me olvidó algo. Y yo le dije, pero usted no le dije que haya anotado todo. Y me cuesta. Digo, ay, amor, vaya, yo me acuerdo de esta palabra de buena voluntad. Claro que sí, mi amor. Y voy y compro. ¿Sabe? ¿Cuántas cosas hacemos de mala voluntad, iglesia? ¿Cuántas cosas hacemos y no las queremos hacer? Y déjeme decirle, donde Dios quiere llevarnos, haga las cosas de buena manera. Porque el más beneficiado va a ser usted. Póngase a pensar que Dios le haya dicho a Noé, yo te escogí a ti para que hagas un arca. Y Noé dijo, ¿y por qué yo? Porque papá le tocó. Bueno, vamos a hacer arcas. Está puntillando. Ay, yo me cansé de puntillar. Vamos a dejar esta sin puntillar y
Eso. Lo deja mal hecho. Noé, llega el diluvio. Entra tú y tu familia en el arca porque yo voy a destruir la tierra. Ay, yo construí esa vaina mal. ¿Quién fue el perjudicado? Noé. Déjeme decirle que tu servicio, el más bendecido vas a ser tú. Y si tú haces las cosas bien, el que va más a gozar eres tú. Entonces hagamos las cosas de buena manera, con una buena actitud. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Solamente leo una sola parte. Sabiendo. Mucha gente hace las cosas a mala manera porque no sabe para quién se lo está haciendo. ¿Quién es el que va a pagar? Dice el Señor. Si usted hace las cosas mal, ¿usted cómo va a cobrar? Todo lo que usted hace para Dios va a terminar también para usted porque usted es su hijo. Y los hijos son los que heredan, ¿cierto? Los hijos son los que heredan. Y si usted lo hace bien, eso es lo que usted va a heredar. Esa es la promesa de Dios. ¿Listo? Vamos a la tercera etapa de crecimiento. Y ahora pasamos de ser siervos y es la tercera etapa que hace falta mucho en las familias, hace falta mucho en las congregaciones, y es la etapa de amigos. Diga amigo, confianza. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 15. Si estamos ahí, dicen amén. Dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y eso es lo que representa un amigo, representa confianza. Usted puede tener muchos hijos, usted puede tener muchos siervos, pero usted puede tener muy pocos amigos, porque hoy amigos son ¿cómo? Pocos. Y si yo le pregunto a usted, yo le quiero preguntar, ¿quién es su mejor amigo? A ver, ¿quién es su mejor amigo? Usted me dirá, es como difícil. Pero yo creo que la mayoría de personas van a mencionar muchos nombres van a mencionar, pero muy pocos van a mencionar mis mejores amigos son papá y mamá. Muy pocos, contados, muy pocos van a decir mi mejor amigo es papá y mamá. ¿Usted por qué dice esto, Anderson? Lucas capítulo 15, versículo 29 dice, Lucas 15, 29, por favor, y ya estoy terminando, estoy cerrando, dice, Lucas 15, 29, mas él, respondiendo, dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Otra yo digo esta palabra, con mis amigos. Aquí me está hablando de la historia del hijo pródigo y ya está terminando de Jesús contar la parábola. Y el hijo pródigo, recuerda usted que es aquel que gastó todos los bienes de ¿quién? De su padre. Pidió la herencia y se fue. Eran dos hijos. Ese hijo dice que volvió arrepentido y su padre lo abrazó, su padre lo besó y su padre hizo una gran fiesta porque su padre estaba ¿cómo? Estaba contento, su padre estaba feliz porque había un hijo que había regresado a casa. ¿Usted no se pone contento y feliz cuando un hijo regresa bajo arrepentimiento? Y el padre estaba contento de recibir a su hijo y su hijo mayor o su otro hijo, que él estaba en el campo y cuando él regresaba, él sabía que su hermano se había ido.
Y cuando regresó a su casa, él vio que había una fiesta. Y dijo, aquí quién está cumpliendo años, ¿cuál es el motivo de la fiesta? Le preguntó a uno de sus siervos y el siervo le dijo que su hermano había regresado y su padre estaba muy contento. Dice que cuando ese hijo escuchó esa respuesta de su siervo, dice que se puso muy bravo y no quería entrar a la fiesta. Y su padre fue y lo vio y le dice, hijo, vamos y gocémonos porque su hermano ha llegado. Y su hermano le dijo, o su hijo le dijo, yo no tengo nada que gozarme. ¿Cómo es posible que este hijo tuyo, dijo tuyo, digo mi hermano, cómo es posible que este hijo tuyo haya tomado la herencia, se la haya gastado y ahora vuelve y tú le haces una fiesta? Y yo que nunca te he desobedecido, yo que siempre he estado aquí, yo que siempre me he matado el lomo para que eso crezca y a mí no me haces nada. Y yo deseo que tú me hagas algo para que yo me goce con mis amigos. Y nunca lo has hecho. Mire que el padre se estaba gozando ¿con quién? Con su hijo que había regresado y él estaba ahí. Pero el hijo que nunca salió, ese hijo quería gozarse no con su papá, sino con sus amigos de afuera. Porque el mejor amigo de ese hijo no era su padre, eran las personas de afuera. Porque si su mejor amigo fuera su padre, él estuviera contento con su papá. Pero como el mejor amigo no era él, sino sus amigos, él estaba triste. Y yo quiero decir lo siguiente, iglesia. La tercera etapa es que tenemos que aprender a ser amigos de Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro Padre, claro que sí. Tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro Señor, claro que sí. Pero también tenemos que aprender a verlo como nuestro amigo. ¿Qué quiere decir esto, Anderson? Porque es la única persona que podemos entrar y hablar confiadamente. Y yo le invito a usted, si tiene hijos, que el mejor amigo suyo sea su hijo. Y si usted es hijo, que el mejor amigo suyo sea sus padres. Eso es lo que Dios desea. Que la amistad comience en casa. Y qué triste, porque los que inician las peleas, ¿dónde son? En casa. En casa pelean, parecen perros y gatos, ¿cierto? Los hijos no se hablan, eso mira cómo le tumba, eso mira cómo le hace. Eso es triste. Póngase a pensar que cuando ¿qué fuera pasado si el papá le dice, papá, cuánto deseo que tú me hagas una fiesta y que tú y yo nos gocemos juntos? No, digo, con mis amigos, ni lo metió a él. ¿Cómo se sentiría el padre? Uy, cómo me excluyó de feo. ¿Cómo me excluyó de feo? Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y estas son las etapas de crecimiento. Todo comienza con hijos, pero terminamos siendo amigos. Y como estamos hablando hoy de la sombra, lo real es que a través de los hijos, que a través de ser hijo aprendemos a ser padres. Y esta primera cualidad me representa a Dios. Porque los hijos son los que demuestran el carácter de ¿quién? De papá. Esta primera cualidad, esta primera etapa me representa al Padre que es Dios. La segunda etapa, que es siervo, me representa a su Hijo Jesús. Porque su Hijo Jesús fue el siervo. Porque él obedeció a todo lo que decía su Padre, ¿cierto? Y la tercera etapa, que es amigo, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Jesús como siervo y el Espíritu Santo como nuestro amigo. Malaquías capítulo 4, versículo 6, y cierro para orar por... Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice así su bendita palabra. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiero decirles? Que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Dice que vivir así es vivir
en una condición de maldición. Separados de tus padres es vivir bajo maldición. Yo no estoy hablando de separar por una distancia, porque hay hijos que se van de su casa. Yo estoy hablando de separación porque pasaron circunstancias, porque pasaron problemas y ahora tú estás lejos de tus hijos o tus hijos están lejos de ti. Y según este verso, dice que si la tierra sigue así, va a caer en maldición. Pero damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, porque por medio de Cristo Jesús aprendemos cómo volver al Padre. Aló. Es a través de Cristo que aprendemos a volver al Padre. Y en este momento dice que Él nos va a entregar un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque si no hay ese espíritu en nosotros por el cual clamamos Abba Padre, la tierra caerá en maldición. Es por eso la necesidad que padres e hijos, hijos y padres estén juntos. Y yo no estoy hablando de vivir un mismo techo. Yo estoy hablando que no hayan rencillas, que no hayan contiendas, que Dios haya sanado los corazones. Porque ¿cómo es posible que la primera familia esté dividida? Y si la primera familia está dividida, ¿qué podemos esperar de nuestra nación? Si la primera sociedad es nuestra familia. Es nuestra familia. Y es por eso que es necesario que hoy tanto el corazón de los padres hacia los hijos regrese y de los hijos hacia los padres. Y ese va a ser nuestro clamor. Ese va a ser nuestro clamor porque Cristo lo hizo. Y Cristo fue el modelo. Cristo nos enseñó como hermano mayor porque Él es nuestro hermano también, pero también es nuestro Padre y nuestro Señor. Porque somos hermanos. Y así como lo hizo Cristo, ahora nosotros debemos hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra, por estas etapas, Señor, de crecimiento. Y todo inicia por la etapa de hijo, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre, una generación que ha creído, una generación que ha confesado de ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero no queremos quedarnos como hijos tan solamente. Queremos trascender, Señor, siendo siervos. Aquí estamos, Señor. No venimos a recibir bendiciones. Venimos también a obedecerte, a servir, a ayudar en la obra. Aquí estamos, Padre Celestial. Y queremos hacer las cosas de buena actitud. Porque es para ti, Señor. Y lo más importante, Padre, que es el último proceso, la última etapa. Queremos aprender a ser amigos. Enséñanos a ser amigos, Padre. Que podamos entrar en tu presencia y podamos tener la confianza de contarte todo a ti, Señor. Porque esos son los amigos. Son aquellas personas que usted cuenta lo que hay en su corazón. Y esa persona lo que hace es aconsejarle, ayudarle, levantarle, aconsejarle. Déjeme decirle que hay un Padre que quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Que hay un Padre que quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Pero no solamente Él quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Él también quiere que tú escuches el corazón de Él. Él también quiere que escuche lo que Él siente, lo que Él ve, lo que Él quiere demostrar, pero faltan amigos. Así como caminó Enoc, así como caminó Abraham, que eran amigos de Dios. Hoy, Señor, levanta una generación de amigos. Levanta una generación de amigos, Padre Celestial, que entre nosotros podamos haber confianza para levantarnos los unos a los otros. Y comienza en casa, Señor. Que los primeros amigos sean los hijos hacia los papás. Quita toda rencilla, quita toda ira, quita todo aquello que el enemigo haya sembrado, Señor, toda discordia. Quita, Padre Celestial, toda mentira. Trae hoy perdón, trae hoy restauración. Trae, Padre Celestial, hoy, Señor Jesucristo, que haya una relación de padre a hijos, que haya amor verdadero, amor genuino, Señor. Por favor, te lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén y amén.